Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Los Tiempos Digitales. Estamos ya en el episodio 54. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta semana tras semana, todos los miércoles con temas importantísimos. Usted, si le gusta este contenido, puede encontrarnos en Spotify, estamos en YouTube y obviamente en la página del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias por estar semana a semana con temas distintos. Si le gusta este contenido, por favor comparta, suscríbase por favor a nuestra página, active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo y obviamente pues muy contentos de estar de nueva cuenta con todos ustedes para un nuevo capítulo de este podcast Los Tiempos. En esta ocasión vamos a hablar de salud. Sí, de salud. Tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de lo que es el dengue y obviamente la influenza, dos temas importantes que indudablemente desde las últimas semanas están tomando mucho cuerpo y obviamente preocupación a nivel nacional. Estamos con la doctora María Elena Calderón López. Ella es jefa del Servicio de Infectología del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarruel. Vamos a estar hablando de estos temas importantes, recomendaciones básicas importantes con respecto a lo que es el dengue y la influenza, que sin duda alguna pues solamente en Santa Cruz se han presentado más de 900 casos, 8 decesos en la ciudad de Santa Cruz, en Cochabamba también, entre el dengue y la influenza. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast Los Tiempos. Bienvenida. Muy buenas tardes, Rudy. Para mí es un gusto poder participar de estas, diríamos, charlas, porque son muy importantes dar a conocer enfermedades o patologías tan frecuentes e importantes en este momento que nuestra población, tanto adulta como niño, está viviendo. Doctora, quiero partir de una pregunta general. En Bolivia hasta el momento se han reportado 5.326 casos de dengue y obviamente esto significa un aumento de casi el 48% respecto al promedio anual de los últimos 5 años, cuando menos en la zona troncal de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, pero también la influenza, el tema del dengue, doctora, también a nivel latinoamericano, cuando menos sudamericano. Mi pregunta es, ¿estamos en un momento particularmente crítico a diferencia de otros años por las circunstancias, no solamente a nivel nacional, sino también continental? Sí, es un momento crítico como nunca, como vos lo dijiste. Somos Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, los 3 departamentos más afectados en Bolivia, pero obviamente están también en los otros departamentos, y Sudamérica, diríamos. Primero, enfocar que el dengue nunca habíamos vivido tantos casos como se están presentando ahora. Efectivamente, en el hospital nosotros no tenemos ya capacidad para poder internar niños. Quizás tenemos un pico más alto en los escolares y adolescentes. Recordar que el hospital atiende hasta los 15 años. Y hemos hecho de desconcentrar con las autoridades del CEDES, que pues otros hospitales nos den una mano, especialmente en los casos que obviamente los que ameritan internación son el dengue, que se llama así, no se llama ya hemorrágico, se dice dengue grave con signos de alarma, que muchos de estos chicos van a necesitar hasta terapia intensiva. Pues nosotros tenemos, lamentablemente, que decir, en lo que va del año tenemos 2 decesos en 2 niños. Sí, justamente fue en esta semana una niña que estuvo casi 3 semanas con nosotros, pero ya llegó directamente a terapia intensiva, ¿no? Los 2 casos. Y es como nunca, como 5 años atrás creo se está viviendo, y se llamaría sindemia, por lo que se ha asociado con los casos de influenza. Que vamos a hacer la diferencia, obviamente, para que la gente pueda saber con qué enfermedad estaría cruzando en un determinado momento. Pero es preocupante esta situación. Hablábamos también con gente que se dedica a estudiar los virus, precisamente. Hay gente en la misma Facultad de Medicina, nosotros tenemos una parte que se llama Medicina Tropical, y que realmente se ocupan de estudiar a estos vectores, como serían los mosquitos, y nos decían que pues todos preocupados por esta situación, que ha debido cambiar hasta su ciclo vital el mosquito, y eso quiero, no sé, adelantarme, pero creo que no va a ser ahora solamente que estamos hablando de este problema, sino que vamos a tener casos durante todo el año. Quizás no como ahora,
¿no? Que pasaron las lluvias y tenemos muchos lugares donde hay agua detenida, estancada, que son la fuente pues propicia para especialmente el vector, ¿no? Y bueno, otro contexto es la influenza, que esta sí se da en todo el mundo en la época donde cambia la estación, ¿no? Nosotros tenemos otoño, pleno otoño, y el pico más alto, también lo tenemos todo el año, pero los picos más altos de la influenza que da la gripe se vive entre otoño e invierno. Ahora, doctora, obviamente, pues este tema preocupa no solamente al país, sino también, obviamente, los sectores familiares, etcétera. ¿Qué ha sucedido? El vector, el mosquito transmisor, ¿se ha fortificado? ¿Se ha hecho un poco más, digamos, fortalecido? ¿Se ha complicado? ¿Qué ha sucedido en este tránsito para que estemos en una situación particularmente crítica, no solamente a nivel nacional, sino también internacional? Sí, bueno, hay reportes en Buenos Aires como nunca en los 20 últimos años vivieron esto que están viviendo cada día. Ellos ya superan, bueno, por la cantidad de población que tienen, ¿no? Y cerca de 1 millón, igualmente muertes muchísimas. Y acá es lo propio, creo que el ciclo de vida del mosquito ha cambiado. Nosotros antes, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, hablábamos de que el mosquito no podía volar más allá de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Entonces decíamos, solamente va a haber en Chapare, en Cochabamba. Claro. Pero no es así. Ya cambió su hábitat, creo, el mosquito, y se acostumbró a vivir. Ya nosotros estamos a 2.600, 500 metros y vive tranquilamente. Pues ha cambiado su ciclo de vida y tenemos que luchar contra este mosquito Aedes aegypti. Tal es así que se hablaba, pero no quiero confundir a la población con otros muy parecidos como el oropuche, pero él es un dengue, digamos, que llama Culex, ¿no? Ese se ha quedado como selvático y del área ahí de Chapare, aunque hay casos reportados en Santa Cruz y La Paz, pero acá a nivel del cercado no tenemos ni un caso. Hemos hecho en niños, especialmente, bueno, yo voy a hablar de mi área que yo controlo a los niños con dengue, casos de acá del cercado, como nunca, están con sintomatología inclusive más fuerte que los de Chapare. Quizás porque hay un antecedente de que los niños, la población en general de Chapare ya estaba expuesta a este mosquito antes. En cambio nosotros, digamos, nos agarra vírgenes y pues con síntomas severos. Yo en este momento sí tengo en el hospital, cada día se internan y cada día vamos dando altas. Y como le digo, se ha saturado. El fin de semana hubieron muchos chicos, y tanto por consulta externa, pero internados son los graves, ¿no? Eso hay que recalcar, y que es importante después hablar de los signos y síntomas para no confundir. Exacto. Y sí, tenemos 2 adolescentes, ¿no? Una de 14 años y otra de 12 con dengue, con signos de alarma, diríamos. No están en terapia intensiva, en este momento están en la sala. ¿Y son de dónde? De la zona sur. Digamos, pueden ser de Caracara, que tenemos, y también obviamente puede haber en el norte, oeste, pero han sido más afectados, estamos viendo por ahora, los de la zona sur. Incluso se habla, doctora, ya de un mosquito cochabambino, es decir, endémico de Cochabamba. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Tomando en cuenta de lo que usted decía hace un momento, ¿no? Que este mosquito, bueno, obviamente su hábitat en términos generales era zonas tropicales, sí, no tanto regiones bastante altas, con un clima más frígido, si se quiere. ¿Qué ha sucedido ahí? Sí, en eso estamos, y sí, por eso se dicen casos autóctonos, ¿no? O sea, nuestros, ya del cercado de Cochabamba, que nos aflige mucho, y para eso sí se están alargando campañas, ¿no? A nivel de la gobernación, de la municipalidad, para poder dar freno y ver porque inclusive, sí, en este momento se están presentando, por ejemplo, en la zona sur, decimos tenemos la laguna Lalay, bueno, es un hábitat propicio para este mosquito, pero este mosquito ya no necesita de altura, no necesita tampoco sabemos que este mosquito vive, o sea, realmente sale, digamos, a picar, y no es el mosquito, aquel mosquito que nos avisa, que nosotros nos rascamos y decimos, me picó un mosquito, debe ser dengue. No, este mosquito no avisa y uno no se da cuenta que le ha picado, porque no siente la persona, y peor los niños. Por eso que se ven más afectados los niños y, digamos, los adultos mayores, porque no se dan cuenta que les pica el mosquito
y son en 2 horarios. Nosotros decíamos generalmente es al amanecer, cuando empieza el sol, y la claridad de la luz es donde el mosquito sale, ¿no? Y es la hembra la que pica, y al atardecer, digamos, es como que ve también su hábitat, voy a ir a la luz donde está más fresco, digamos, el ambiente es lo que queremos. Y Cochabamba, así como Santa Cruz, pues su hábitat creo propicio para este mosquito, porque en Santa Cruz se daba hasta en la plaza principal. Bueno, acá también tenemos, y yo pienso que etimológicamente ha cambiado su vida este mosquito, y ahora vive tranquilo tanto en el área urbana como suburbana y tropical. Una pregunta básica, doctora, y seguramente muchas personas se hacen esta pregunta: ¿por qué no existe una vacuna? ¿Por qué no existe algo que realmente pueda prevenir de una manera así tan determinante esta enfermedad como es el dengue? Le cuento que sí hay vacuna. ¿Ah, sí? El dengue son 4 serotipos. Este mosquito son 4 serotipos, y generalmente el 2 y el 4 son los más graves. El 4 es el que en este momento está en Brasil, pero muchas veces han llegado a Chapare y les ha dado y ha sido mortal. En este momento es que el que está circulando es el serotipo 2, más grave que el serotipo 1. Se sabe que el 1 produce obviamente la enfermedad, pero no es casi, ni siquiera llegan a internarse. Se puede controlar o no se da cuenta la persona que le ha picado. Claro, el puede mosquito. ser asintomático, sí. ¿no? El 2 es el que está causándonos muchos problemas en este momento, y el 4 es el más severo. Hay una vacuna tetra, o sea, para cubrir los 4 serotipos. Ya nosotros sabíamos antes de la pandemia salió, y justamente por la pandemia se suspendió, digamos, la aplicación. Pero bueno, en este momento están vendiendo. Acá no ha llegado para comprar, pero sí en Buenos Aires, Argentina. Pero le cuento que cuesta mucho. O sea, en Bolivia no existe. Todavía no ha llegado, pero puede llegar por un laboratorio. El problema es que es el precio. Claro. Y tiene condiciones. No se aplica a cualquier persona. Se está aplicando a niños por encima de los 9 años y que tiene que tener una prueba de que ya tuvo dengue. ¿Se da cuenta? Oh, yeah. O sea, tiene que estar previamente con un anticuerpo para que pueda responder a esta vacuna. O sea, esta vacuna ya en Brasil se aplica, sí, porque es el primer país que tiene tanto dengue, y otros países, ¿no?, de Latinoamérica. Está la vacuna, está en Argentina, cuesta mucho. Acá nos saliera mucho más de casi 1.000 bolivianos. Wow. Es un poco inaccesible al público, ¿no? Y aparte, como le digo, que no es una prueba, porque la vacuna ya tiene que ser probada para vacunarnos, ¿no? Pasan por serias etapas. Va a llegar en cualquier momento a Cochabamba, Bolivia, pero para comprar. ¿Esta vacuna es estacionaria o definitiva? No, te va a tener una cobertura, va a necesitar un refuerzo, pero como le digo, necesita hacerse pruebas el paciente que va a recibir la vacuna. Tiene que haber estado expuesto primeramente. O sea, ese es dengue que les decía, que no da síntomas, que uno no sabe que por ahí se ha enfermado al serotipo 1. Muchos de los, por ejemplo, a nosotros aprendemos de los pacientes y los de Chapare, dicen, a mí ya es la segunda vez que me está dando, pero me está dando fuerte. Entonces ellos sienten que la segunda vez, cuando ya sienten síntomas, ya han estado expuestos. Quizás para prevenir esa exposición grave y que el paciente tenga que llegar a terapia intensiva, ahí es donde la vacuna va a actuar. Claro. Ahora, en este caso particular, doctora, que usted menciona, esta segunda, digamos, por así decir, recaída, ¿puede ser mucho más severa? Y puede llegar a morir el paciente. Es por eso que ya está a la venta, como le digo, en cualquier momento puede llegar. Tenemos algunos problemas nosotros con laboratorios que vienen a vender las vacunas acá. Había un laboratorio muy grande a través de Quimisa que conseguimos vacunas que... Me voy a salir del contexto, pero le pongo un ejemplo: hepatitis A. Hepatitis A deberían vacunarse todos los niños, que nosotros queremos que exista en el ministerio y que sea gratuita, como está la B para los niños, ¿no? Y hay para comprar. Entonces, muchos pediatras que vemos si alguna mamá puede comprar, y no es cara, es así, 200 bolivianos, 250 bolivianos. Son 2 dosis o una, ¿no?, que deberían vacunarse nuestros niños, porque le cuento que es letal también la hepatitis A. Y ahora esta del dengue
podría llegar a través de este laboratorio, ¿no? Sanofi se llama, también pero en este momento creo que este laboratorio no es el que trajo la vacuna a Sudamérica, es otro que, bueno, costaría mucho más inclusive traer acá a Bolivia. Vaya, caramba. Entonces hay que esperar. Hablemos un poco sobre la influenza. Como usted ha mencionado al principio, indudablemente la influenza ha existido desde muchos años, siempre anualmente estamos en estas circunstancias, pero acaso, una vez más reitero, estamos en un momento particularmente especial. De pronto, tal vez de una forma temprana, ¿tiene algo que ver las circunstancias? Mucho se ha hablado de este tema del COVID-19, el tema de la influenza, síntomas más o menos similares. ¿Cuál es un poco la explicación para este tema? Sí, como dijiste, la influenza es la gripe, ¿no? Para mucha gente. Pues hemos vivido una pandemia el 2009. No sé si te acuerdas, 2009 al 2010, la influenza que llamamos H1N1, donde murieron un montón de pacientes, niños. Obviamente no ha sido una pandemia, ha sido una pandemia, pero que se ha podido limitar porque sí teníamos la prevención, que es la vacuna. Este virus, en este momento es una sindemia porque son dos virus que son diferentes, el dengue, la influenza, pero sindemia quiere decir dos virus que están en este momento azotando a la población. La influenza, que sí tenemos la vacuna y en todo el mundo existe y se puede, a eso vamos a hablar al final, que ya tenemos, por ejemplo, ahora en Bolivia que ha llegado, nosotros queríamos vacunar desde ayer, digamos, pero bueno, son recomendaciones del ministerio empezar a vacunar desde el 2 de mayo. No influye el COVID, digamos, para que exista más influenza, ni tampoco el dengue. La influenza es un virus desde antes de la Primera Guerra Mundial, creo, ¿no? Y que siempre, a raíz de que no había vacuna, se morían cantidad de gente. Esto es una vacuna que debería vacunarse todo, desde los 6 meses de vida hasta los 100. No hay límite. Lo que pasa que acá, a través del ministerio, primero vacunan a grupos más vulnerables. Y esta enfermedad es así de infecto contagiosa como lo es, o sea, es el resfrío. Pero el resfrío común, que está producido por 1000 virus, pero no podemos identificar uno, se llaman rinovirus porque afectan, ¿cierto? La influenza sí está identificada 4 serotipos, que es la influenza A. Esa A tiene H1N1, tiene la influenza estacional para cada año, por eso que cada año no tiene que vacunarse, y tiene la B2, B1 y B2. O sea, generalmente dentro de la misma influenza para 4 serotipos, o sea, no son serotipos, A, B, B sería, ¿no? Esta vacuna debemos vacunarla todos los años porque muta, ya no me sirve la vacuna del año pasado para este año. Por eso en Estados Unidos, que es al revés, ellos ya han pasado el invierno, ahora han entrado a la primavera, y en Europa se vacunan al empezar el otoño. O sea, es el tiempo clave en este momento para vacunar a todos a partir de los 6 meses de vida. ¿Qué pasa con nosotros en Bolivia? El ministerio están las vacunas, ya están en el CEDES, como les digo, inauguración el jueves 2 de mayo. Y si ustedes escuchan, yo quiero dar esta información, se va a vacunar en los hospitales, es gratuita, por suerte hay para comprar, pero vacúnense, que esta vacuna sirve, la del ministerio cubre todos estos grupos de la influenza, pero ellos discriminan, y sí estoy, porque formo parte del Comité Departamental de Inmunización de Cochabamba, entonces nos dicen desde los 6 meses hasta los 2 años, el grupo más vulnerable, por ahora. Luego de los de más de 60 años y todo el grupo de inmunodeprimidos, por ejemplo, niños oncológicos, adultos, hipertensos, diabéticos, los VIH, digamos, ¿no? Inmunosuprimidos, esos más. Y los demás niños o los demás adultos, claro, exacto, ¿qué de ellos? Es una polémica, ¿no? Es que hace prioridad, porque hay que también informar que esta vacuna cuesta. El gobierno compra, ¿no? Pero quiere primero enfatizarse en este grupo etario y en este tipo de gente más vulnerable, para que en junio, y me adelanto a decirles, en junio se va a vacunar a todos los colegios. Vamos a hacer una campaña, todos los chiquitos, desde los 5 años, ¿no? Todos.
Y también la población, que digamos, como me dicen, ¿qué hago? Yo tengo 50 años, estoy sana. Claro. Espere, es terrible, obviamente, pero perdón, esa espera también puede convertirse a un futuro en una complejidad terrible, ¿no? Sí, porque en un mes... En muchos casos irreversible, porque sí, la influenza no va a discriminar en términos generales eso, ¿no? Sí, ese es el error. Pero para mí deberían vacunarse todos, obviamente. A partir de ahora, ese es el momento. Inclusive, bueno, yo les doy un ejemplo, yo me vacuno antes, o sea, hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque uno se vacuna y no es que ya tienes anticuerpos ese rato, entonces mañana ya estoy vacunado, no me voy a enfermar. 2 semanas uno tiene que esperar para que suban los anticuerpos, o sea, de respuesta a la vacuna y decir, recién estoy protegida. ¿Por qué me protejo? Porque yo trabajo en una sala de infectología, donde están todos los niños infectados. Y en este momento tenemos influenza. Le cuento que como nunca también, la influenza ya desde abril, bueno, ahora los primeros días de abril, hemos tenido más casos en relación al año anterior. Hemos tenido niños con... Y ahí en influenza tampoco se van a internar niños con una gripe, sino los complicados. Una complicación es la neumonía. Hemos tenido un niño que recién estoy dando alta hoy con neumonía grave complicada por la influenza, que ha hecho un derrame y le hemos tenido que colocar tubos pleurales. Wow. Entonces esos casos son los graves. Claro, desde luego que... Ahora, doctora, volvemos un poco a lo que es el dengue y obviamente a todo lo que significan los síntomas, un poco las prevenciones. ¿Podemos hablar de varios tipos de dengue? Digamos el dengue hemorrágico y otro. En este momento, ¿cuál es el que de alguna manera pues está absolutamente, digamos, vigente y un riesgo terrible? Sí, bueno, ya hablando de los signos y síntomas, el dengue se divide en 3, diríamos. El dengue sin signos de alarma, con el que usted ni se da cuenta que tiene dengue. ¿Hay alguna razón particular para esto? Este puede ser el serotipo, justamente que por primera vez uno se exponga y sea este que le explicaba, el serotipo 1, que no se da cuenta y en el área está el mosquito, ¿no? Ahora está acá, en el cercado, en Cochabamba. Chapare era eso, porque ellos decían, los comunarios, a mí ya me ha dado dengue, seguro, porque sus síntomas son muy leves, muy indistinguibles de la gripe, muy indistinguibles del COVID. Lo vamos a dejar el COVID, ¿sabe por qué, Rudy? Porque no tenemos en este momento casos muy graves, para nada, ni moderados de COVID. Está el COVID, se va a ir. Él vino, nos ocasionó la pandemia, pero se ha quedado a vivir con nosotros. Y nosotros tenemos que saber convivir y tratar, por eso que no debemos bajar las medidas de bioseguridad cuando tenemos a alguien que está tosiendo o estornudando. Pero en el dengue, ese dengue sin signos de alarma, con unos signos leves por ahí de un malestar general, diría yo, que es indistinguible de la influenza, y no sabemos, y se autolimita sin necesidad de nada. Wow. Puede ser que ya ahí hayamos estado expuestos. Bueno, después viene el dengue con síntomas, pero sin signos de alarma. Es decir, no viene ningún sangrado. Va a venir que un paciente que tenga dolor retroocular es muy importante. Me dicen, me duele detrás de los ojos la gente, me duele la cabeza. Digamos que esos son las primeras luces de alarma. Exacto, pero ese ya sería, claro, un dengue con signos. Y ese es importantísimo, detectar ahí y decir, algo me está pasando. Y si yo empiezo con esos dolores musculares que llamamos mialgias, dolores articulares que llamamos artralgias, fiebre, ojo, atento, ¿no? Y ahora muchos, ya mamás, a mí en la consulta me dicen, estoy sospechando, puede ser dengue, cosa que nunca en su vida antes lo decían, pero me gusta. Bueno, estamos exagerando también, claro. Ahora sí vienen las dos cosas. Cualquier cosa puede ser sospecha. Sí, exacto. Y bueno, es ahí tampoco automedicarse. Ahí la persona, si puede estar caminando, pero con esos malestares generales que no le impiden de tener su actividad, o el niño que está todavía caminando, comiendo, que es un signo importante para las mamás, en los adultos uno se da cuenta. Y la fiebre, eso sí uno no puede dejar
pasar la fiebre, ¿no? Porque ella va a ir subiendo. Le cuento que es una fiebre incontrolable. Si no está con antitérmicos, el ejemplo voy a poner que debemos usar, y el más inocuo, entre comillas, porque ningún medicamento es, siempre les digo hasta a los estudiantes, agua bendita, pero el paracetamol es el mejor antitérmico indicado, sea para la influenza o para el dengue. Entonces uno puede tomar eso para esa fiebre, malestar, porque todavía puede caminar y puede estar en casa, pero no es normal, ¿no es cierto?, que tenga fiebre, dolor de cabeza, dolores. Y ahí van aumentando, y un síntoma que se agregue, dolor abdominal, dolor, especialmente si empieza el estómago, pero realmente es todo el abdomen. Ojo, eso ya es un síntoma, más va para dengue que para influenza. En influenza no hay ese dolor abdominal. Sí puede haber la cefalea, la fiebre, y en la influenza va a venir, o sea, yo pues yo quiero separar. Primero terminaremos con el dengue. Entonces el dengue va a tener ese dolor abdominal, no va a querer muchos chicos, los más pequeños, vómitos o diarrea. Bien, ahí. El adulto apenas tenga una gota de sangrado nasal, y a ese se está yendo a un dengue con signos de alarma. Va a ser grave si empieza con más epistaxis, llamamos, que es la hemorragia nasal. Va a ir aumentando, ojo. Muchos vomitan lo que tragan, ¿no? Y queremos que también tiene vómitos con sangre, pero a veces es de la misma epistaxis. Claro. Pero empieza a sangrar las encías. Nosotros les revisamos a los niños, levantamos los labios, eso se llama gingivorragia, empiezan con sus sangrados. Y bueno, ahí, antes de que empiece a sangrar, lo más importante, que el adulto o el niño tienen que empezar a tomar líquidos. ¿Y qué líquido les aconsejamos? Agua. El agua de sorbito para los chicos, agua normal. Por ahí, ese es el error, estando con fiebre, con dolores. Si tiene vómitos, ya no quieren nada. Y si se deshidrata el paciente por la fiebre, ¿qué pasa con el virus del dengue? Ingresa al organismo y saca los líquidos, para que me entienda la gente, de adentro hacia afuera. Por eso que también se hinchan. Y entonces estamos perdiendo, hay fuga de líquido del intravascular, que llamamos los médicos al extravascular. En esa fuga de líquidos necesitamos hidratación. Ahora, la pregunta del millón, doctora. A ver, en términos generales, una persona que está infectada con dengue puede tener un ciclo relativamente normal, con un poco con los paliativos que usted ha mencionado, etcétera, y llegar a la enfermedad, digamos, en términos generales bien, o en cualquier circunstancia es recomendable asistir a un centro de salud o a un doctor, etcétera. Quiero recomendar que cuando tengan estos primeros síntomas, acudan. ¿Por qué decimos acudan? Porque ellos van a la farmacia. Exacto, ese es el... Y no queremos que los automediquen. Exacto. No tiene un medicamento especial, es verdad. Ni aún el dengue con signos de alarma grave. No existe algo que le voy a dar yo al paciente y va a acabar con el dengue. No existe. Solamente se trata y se dice tratamiento sintomático. Al síntoma vamos a tratar. Pero ¿qué pasa? Que muchos, inclusive médicos, por eso pienso que todo médico tiene que saber diagnosticar, tiene que saber los signos y síntomas para no entrar en un error de dar medicamentos que no deben tomar los pacientes. Ir a una farmacia es el error más grande, porque le puede dar, por ejemplo, nosotros no podemos dar fuera, para la fiebre está indicado el paracetamol, no otro, que puede estar contraindicado, aumentar la hemorragia. Claro. Antibióticos para nada, antivirales tampoco. Que hablamos de la influenza, sí tiene su medicamento antiviral, también en adultos hay para el COVID, pero no existe para el dengue. O sea, cuando hay síntomas leves, como le digo, se puede mantener con hidratación, poco de reposo en casa, y si se siente bien, ahí vamos. Pero si empiezan a aumentar los síntomas, inmediatamente, o sea, es decir, si empieza el malestar y la fiebre es incontrolable, les hemos visto saltar de la cama por fiebre. Wow. Da escalofríos porque llegan hasta 39 grados. Hay gente que no aguanta y se siente muy mal
Y como les digo, no toman ya líquidos porque les empieza a doler el estómago, rechazan, algunos niños vomitan y si hay sangrado más, no hay que esperar el sangrado para nada, pero si se siente muy mal el paciente también ya necesita una internación. Ahora, dadas las circunstancias en las que indudablemente, como usted ha dicho, doctora, no existe un tratamiento específico para el dengue, ¿en qué momento, independientemente de una persona que tenga una enfermedad de base, en qué momento la enfermedad, el dengue, se empieza a complicar y obviamente puede desencadenar un cuadro mucho más agudo, en muchos casos también la muerte? ¿Cuál es ese instante o de qué va a depender para que la persona con dengue se vaya complicando en la enfermedad? Sí, especialmente no esperar estos síntomas de la fiebre. Si tiene una vez en la mañana y todo el resto del día ya no tiene, se puede controlar en casa. Uh-huh. Pero, y puede tomar líquidos, no le molesta, toma bien, come, pero está con un poco de fiebre, malestar leve. Y si se siente bien, está bien. Pero empieza la fiebre y el paciente empieza a agitarse o molestar más, no debe esperar que se va a pasar. Uh-huh. No va a pasar. Si ya en la mañana tuvo fiebre, en la tarde vuelve a tener, esa ya es una alarmita. Claro. Porque en la noche seguro que va a volver a tener. Y al día siguiente ya puede tener hemorragia. Entonces, ese paciente que ya con un antitérmico en la mañana, en la tarde vuelve a tener, ese ya sería un dato de alarma para que el paciente vaya a consultar. Uh-huh. Es que no es posible que solamente consulten, justamente lleguen tarde, inclusive claro, a la consulta. Queremos detener a tiempo de evitar la automedicación e indicarles las medidas generales. En forma ambulatoria sería lindo, pero ya mayormente los niños llegan están deshidratados porque dejaron de tomar todo un día. Las mamás no pueden esperar que un niño deje de tomar 24 horas. No toma 6 horas, son signos de alarma para que no se agrave el pacientito, también con los más ancianos, y aunque no tengan ninguna enfermedad de base. La enfermedad de base va a ser más todavía, es mucho peor. Entonces, esa fiebre que no va a bajar y que ya se presentan 2 o 3 veces en el día, es necesario que vaya y consulte. ¿Qué tiempo de incubación tiene la picadura del dengue? Tiene de días, o sea, es rápido. El término medio son 7 días, uh-huh, pero antes de ello, en el segundo y tercer día, ya el paciente, lo que pasa, que el paciente se va a dar cuenta generalmente se dan cuenta de que están con síntomas, uh-huh, el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Los primeros días, muchas veces, ya está con el virus, no se dan cuenta. Wow. Entonces, ha pasado leve malestar, pero ha dejado pasar. Apenas ya un aviso es la fiebre, el dolor de cabeza, pero este paciente, para que ya tenga esos 2 síntomas o dolores musculares, articulares, ya estamos en el 5.º día. En el caso de los asintomáticos con el dengue, en ninguna circunstancia se va a manifestar. No. Sí, nosotros nos hemos dado... ¿No tiene alguna consecuencia posterior, algún tipo de secuelas? No. Le cuento que 2 cosas. Que le dé la segunda vez y le da más fuerte. Esa es la consecuencia. Pero hay la posibilidad de que... Y ahí se puede vacunar. Ahí okay, va a estar la prevención. Uh-huh. Y seguro que va a llegar. Ahora que es 2024, yo estoy acá con usted hablando y quizás en un año yo le diga ya, está la vacuna. Entonces, ojalá sea así. Ojalá. Yo creo que sí, porque al ritmo que estamos y con las consecuencias que está trayendo esta patología emergente en el país, vamos a tener... ¿Se han dado casos, doctora, de que exista ambas enfermedades en una sola vez, el dengue y la influenza? Sí. Y también otras enfermedades al mismo tiempo. A veces son detonantes, una enfermedad viral, para que después encontremos otra enfermedad, inclusive más fuerte que la influenza. Volvamos a la influenza. Durante la pandemia del COVID se hizo relativamente, recomendable utilizar algunos recursos naturales, como algunas hierbas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve este tema usted? ¿Recomendaría en algunos casos, en algunos otros no? Definitivamente no coadyuva absolutamente nada. En niños, nada. Soy enemiga de que tengan niños
ni una gota de ningún mate. Y soy la que más en mi hospital trato de controlar esto con los padres, porque somos los que vemos las barbaridades que hacen con los niños. Y yo, con la experiencia que tengo, nosotros llamamos intoxicaciones folclóricas, porque es nuestro folclore de hierbas que tenemos. La verdad, le digo, desde el anís no es agua bendita ni la manzanilla. Entonces está contraindicado y la verdad es un diagnóstico de intoxicación folclórica y son los niños que les dan para la fiebre, para el dolor de panza y muchas cosas, hasta nos queman la piel de nuestros chicos aplicando hierbas y todos los días yo tengo que ver estas cosas en el hospital y muchas veces hasta se nos mueren porque digamos un concentrado de un mate que les den y no sabe la barbaridad de hierbas que existen y les dan hasta creo que van al cementerio a traer hierbas, les puede ocasionar alteraciones del sistema nervioso central y pues el fallecimiento. Es por eso que en pediatría prohibido y peor, justo me hace recuerdo del COVID y no sé qué, ¿cómo era el cloro? El dióxido de cloro que estaban vendiendo. Bueno, claro, mate de huira, de casi mueren calito, los niños, etcétera. Sí, y pues no existe. Pero el adulto, bueno, yo no sé hasta dónde puede, digamos, ¿no? Para la tos. En niños no indicamos ningún mate. Lo más importante es la hidratación y ahora para la influenza es la vacuna. Evitar que se compliquen por influenza, que le digo que empieza como un resfrío. Se distingue del, ahora voy para terminar, del dengue, porque la influenza o la gripe te trae ese síntoma de la rinorrea o el catarro, claro, cosa que no trae el dengue. El dengue. Entonces, un niño que está congestionado, con mucho moco, a veces decimos llora el niño, ¿no? Porque lagrimea, tiene fiebre, pero la nariz y que afecta a los pulmoncitos con ruidos que no, normalmente no tiene tampoco el dengue, es influenza. Y estamos haciendo las dos pruebas. Se hacen a través del ministerio para descartar si uno cree, por algunos síntomas muy parecidos, que pueda tener influenza o dengue. Sí, se hacen las pruebas diagnósticas en todos los hospitales, desde el primer nivel, segundo y el nuestro, que es tercer nivel. Bueno, es ahí donde se llegan a internar. Doctor, hablemos de prevención. En el primer caso, en el caso del dengue, ¿cuáles diría usted que son esas medidas estrictamente a seguir de prevención? En este caso, obviamente, digamos prevención, porque en cualquier momento podemos ser víctimas de la picadura del famoso mosquito y estamos hasta por ahí nomás. Entonces, sin embargo, ¿cuál diría usted que son las medidas de prevención más básicas? Como les digo, bueno, tenemos que cuidarnos todos ahora del cercado, área urbana, periurbana. Inclusive eso de qué tomo o qué me pongo para algún querían intramuscular, el complejo B. Nosotros científicamente no está recomendado y tampoco hay científicamente ningún estudio de investigación que si me pongo un complejo B voy a evitar que me piquen los mosquitos. No está recomendado, no lo recomendemos. A la prevención de que sí se está haciendo y como les decía que este fin de semana van a hacer limpieza, ¿no? De los hogares, de las plazas. Las famosas fumigadas. Exacto. Digamos, ¿no? Sí, van a imitar, como se hace en Santa Cruz, no me acuerdo el término que llaman el fin de semana de la limpieza que hacen con fumigan, sí, se utilizan insecticidas que obviamente no es para la gente, es para los que mueran los mosquitos. Van a estar con cuidado de que no estén ahí la población expuesta. Pero sí tenemos que evitar el acúmulo de agua en ningún recipiente, como decía hoy una doctora, creo, de la gobernación, evitar hasta el agua que mucha gente deja para los perritos en la calle, ¿no? Y es agua limpia. Evitar que esté ahí en un lugar abandonado, en las macetas, en los cementerios, los floreros, imagínense, hay un montón. Y la maleza, ¿no? Que puedan tener, deshiervar tanto las casas como los parques. Y si uno sale a trotar, por ejemplo, a mí me pueden preguntar la actividad que hacen los jóvenes y alrededor de la laguna de Lagalay. La verdad, yo fui el día del peatón y había mosquitos terribles. Entonces ahí uno puede usar un repelente a través de la ropa que hay en spray, especialmente para adultos, jóvenes pueden usar. Y también estaba la crema, ¿no? Pero han hecho también un negocio terrible, pero no hay nada natural. Claro. No hay
no hay una medicación que se pueda dar. Se puede poner un poco de repelente para evitar, especialmente en la mañana y al atardecer, si es la gente que va a ir a trotar o a hacer alguna actividad física. En el caso de la influenza, obviamente las medidas de prevención desde un punto de vista, digamos, más cotidiano, ¿cuáles son las medidas con respecto ya un poco para prevenir la época? Estamos en otoño, ingresando, sí, bueno, prácticamente ya a otoño y invierno, ni que se diga, ¿no? Sí, primero sí, que los padres a los colegios no los manden ni a la escuela cuando el niño esté con estornudos, tos o fiebre. ¿Por qué? Porque ya puede tener sí un resfrío, pero puede ser influenza o peor que la influenza. También podríamos hablar de COVID. En este momento es la influenza que está con un pico más alto. El otro es también ahí no automedicarse. Lo único que sí, nadie puede permitir que tengamos fiebre alta, es dar el paracetamol y que vayan a un centro de salud si es que tienen dudas y no pasa. Pero no, tampoco se pueden comprar medicamentos para la influenza. Lo que pasa es que acá en la farmacia uno va y venden para todo. Usted le dice lo que sea, porque no está arreglado por una receta. Eso no sé cuándo cambiaremos. Entonces no es por hacer mala propaganda, pero nosotros no podemos automedicarnos y si no sabemos qué tenemos. Y la influenza, sí, se hacen pruebas en los hospitales para identificar y están saliendo relativamente rápido, en 48, 72 horas el resultado, y mientras tanto damos medidas generales. Evitar la automedicación ante el primer signo o síntoma, no mandar a la escuela, tomar mucha, aunque me decía sí, a los chicos y también adultos, ¿no? Tomemos líquidos, especialmente también, bueno, ahora no puedo recomendar, creo, cítricos, porque van a estar caros o están, no sé, están enfermos también. Exacto. Pero comprémonos vitamina C, ¿no? La vitamina C compensa, y es más, 1 gramo de vitamina C son 25 naranjas. Wow. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctora, si en un hogar, en una familia, hay una persona con enfermedad de base y, qué sé yo, el papá o la mamá está con influenza? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Nosotros, justo de la influenza, tenemos la vacuna. O sea, la abuelita, el abuelo tendría que tener la vacuna, porque lo que te dice, generalmente, ¿qué pasa? Los abuelos se quedan con los nietos y los nietos son los que traen los virus y se enferman, y el que puede enfermar gravemente es el abuelo. Entonces, a los más chiquititos, vacunar. Los más grandes, ahora ya está la vacuna desde el jueves, por favor, no tiene efectos secundarios, vayan, es una buena vacuna, se van a vacunar en todos los centros de salud, 1er, 2, 3 nivel. Yo creo que por ahí inclusive no han puesto que digamos en el estadio, ¿no? Vacuna, pero sí en todos los centros de salud. Ese es el mejor preventivo, y si no hay todavía vacuna y justo está el borderline, el del medio, que no recibió, no puede recibir en este momento la vacuna, aislarse, sí, el mejor aislamiento es usar el barbijo en una casa, en un domicilio, si es que se va a acercar a una persona que tiene alguna enfermedad. Igual tengo a veces en niños enfermos, ¿no? Hay niños que tienen alguna inmunidad baja, y el hermanito, entonces el hermanito que pueda tiene que usar el barbijo, y la desinfección, el lavado de manos evita un montón de enfermedades, y la desinfección de los hogares. Aparte de que creo que ya nos hemos quedado con ese protocolo, ¿no? De lavado de manos con el COVID-19. 2 preguntas más, doctora, para no cansarla y abusar de su amabilidad. La primera tiene que ver con los grupos de riesgo, tanto para el dengue cuanto para la influenza. En el caso de dengue, al margen, digamos, de los grupos más vulnerables, como pueden ser los niños, los adultos mayores, hablemos un poco de las mujeres que están embarazadas, que están gestando. ¿Cuáles son los riesgos que pueden correr? Por ejemplo, una mujer que está embarazada con la enfermedad del dengue, ¿hay algún tipo de riesgo posterior, durante, con respecto a algún tipo de secuelas? Y obviamente con respecto también a la influenza, en este caso, por ejemplo, recibir la vacuna una persona embarazada, etcétera. Sí, lo bueno de la influenza, voy a saltarme, es que hay vacuna y se va a vacunar a la embarazada. Eso es lo bueno. Entonces, para que la embarazada llegue a término con su bebé y no Es decir, en el caso de la influenza no hay ningún tipo de restricción para que se reciba la vacuna. No.
Exacto. Puede recibir, salvo el primer trimestre, ¿no? Pero después de ahí sí puede recibir, y se está haciendo específicamente anuncio de que las embarazadas se vacunen. En cambio, el dengue, como no hay vacuna, el problema es eso, que las embarazadas eviten estar en lugares que hay muchas maleza, hierba y vean mosquitos, porque ya ha habido casos en que sí pueden adelantar, puede venir un parto prematuro, ser más chiquitos abortos. ¿Por qué? Porque aumentan las hemorragias. Como hay este cambio, justamente el virus y en el organismo produce este cambio de líquidos en el propio organismo, y si las mujeres tienen riesgo de, las embarazadas, de eclampsia y algunos problemas de su embarazo, puede ocasionar hemorragias durante el embarazo, en el parto y al niño, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, no hay, pues, ¿cómo decirles? No se hagan picar. Ellas sí, ante el menor síntoma, claro, tienen que acudir, porque es un problema, ¿no? Pero en este caso, específicamente solo para el dengue, porque, por ejemplo, en el caso del Zika ya es un poco más complejo, ¿no? Unas complicaciones genéticas, lo mismo con el chikungunya. Eso, por ejemplo, también se ha detenido un poco, pero creo que es por el hábitat del mosquito, claro, por suerte. Claro. Sí, eso es mucho más grave. Pero le cuento que con dengue puede producir esas hemorragias. Pero no puede tener, digamos, ninguna consecuencia al bebé en también pueden, el bebé, claro, si el bebé está, generalmente a término, tenemos que controlar que no pase nada con ese recién nacido, que no empiece el recién nacido con fiebre, ¿no? Con alteración, especialmente a nivel hematológico. Ha habido casos en Santa Cruz, especialmente porque tienen más casos ellos, de las embarazadas, y cuidado con el recién nacido, ¿no? Es un riesgo, por eso que queremos evitar que ellas tengan dengue. Hay que evitar, en lo posible, extremar medidas. Y la influenza, que es más grave, sí, obviamente, hay la vacuna. Entonces, las mujeres tienen que consultar en su centro de salud con los ginecólogos en qué mes están, para que se les indique la vacuna y evitar complicaciones severas. Bien, una última pregunta, doctora, esto un poquito ya al margen del tema que nos ha estado interesando, y obviamente a todos también. Al margen de lo que usted hace, epidemiológica, y obviamente el trabajo de salud, ¿qué es lo que le apasiona a usted? Una pregunta que siempre les hacemos al final a nuestros invitados. ¿Cómo sortea el día a día un poco al margen del trabajo, obviamente, las ocupaciones, las preocupaciones, etcétera? ¿Cómo se desenvuelve dentro de lo que significa ya un poco al margen de su profesión? Sí, es lo que usted decía. Pienso que para mí, sí, mi profesión, la pasión de mi vida es mi profesión. Por eso me encanta quizás a mí más el riesgo, en el sentido de que me gusta la parte hospitalaria, y los pacientes ahí no están graves o muy mal, ¿no? Entonces esos nos necesitan, y de ahí saco la necesidad de decir cómo prevenir, ¿no? Las medidas que tenemos que hacer. Y después, quizás el fin de semana es para mí quizás algo de que tengo que hacer un parate a esta actividad, claro, de todos los días, y pienso para estar psicológica y físicamente bien, es el deporte. Sí, porque no es nada, digamos, yo diría, reconfortante el hecho de poder estar todos los días en cualquier horario con la gente, etcétera. Entonces, y más aún trabajando con el tema de salud, pues siempre se está ahí al frente, en primera línea, ¿no? Sí, con estas enfermedades infectocontagiosas o transmisibles, y emergentes, ¿no? Que nos tienen locos a todos, porque me acuerdo con usted hicimos esto de la viruela del mono, y cada que aparece algo estamos alertas y preocupados por cada situación que se va a presentar, y creo que con todos estos cambios climáticos ha afectado también a esto del dengue, ¿no? Para que estemos una última pregunta. ¿Usted cree que la humanidad de esta post-pandemia está más expuesta a las enfermedades? ¿Hemos perdido mucho de nuestra capacidad inmunológica, por así decirlo? Sí, y también pienso por todos los cambios que se están dando y que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Porque si vos mismo revisas en este momento, nosotros
Llovió, pero creo que lo que nos falta de ahora hasta diciembre es una sequía tremenda. Y qué nos traerá, qué consecuencias habrá. Y pues yo veo en China se están muriendo con inundaciones. Entonces todo ese cambio climático y la vorágine del mismo hace que estas enfermedades, por eso le llamamos emergentes en este momento, y hay otras reemergentes que estuvieron ahí, se quedaron, pero por estos cambios que van dando y que nos afecta nuestro sistema inmune, el sistema de defensa, pues vamos a ir presentando diferentes patologías que por ahí estaban ahí y bueno, ahora van emergiendo. Y otras que no las conocemos, espero que con el COVID haya otro. Ojalá. Sí, porque sería terrible. Bueno, en todo caso, doctora María Elena Calderón López, ella es jefa de servicio de infectología del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarruel y además es responsable de la vigilancia epidemiológica del hospital y control de infecciones, docente titulado de la Facultad de Medicina. Pues es un placer realmente hablar de estos temas que creo que es absolutamente necesario en el día a día, máxime si en este momento pues el país está un poco imbuido en estos temas tan complejos de la salud. Como habíamos dicho al inicio de este podcast, más de 8 personas ya han muerto en la ciudad de Santa Cruz, más de 8,000 casos de dengue en Santa Cruz y obviamente todos los departamentos. Muchísimas gracias, doctora, por estar en Podcast Los Tiempos. Seguramente estaremos a su auxilio en otras oportunidades también sobre estos temas que interesan a los bolivianos. Muchísimas gracias. No, a usted por darme esta oportunidad y hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias, muy amable. Bueno, en todo caso, a ustedes hemos querido hablar de salud, que creo que es fundamental hacerlo. No siempre nos gusta mucho hablar de nuestra salud. Generalmente pues obviamos y no decimos, no, todo está bien o estoy bien, tengo un dolor de cabeza, fiebre. No, va a pasar con un calmante, sí, pero creo que hay que tomarlo de una manera muchísimo más seria este tema y creo que desde ese punto de vista hemos tratado un poco, cuando menos intentado, acercarnos a esa información profesional y básica a través de la doctora María Elena con estos temas que ahora nos preocupan y seguramente nos seguirán preocupando más adelante. Muchísimas gracias. En todo caso, si le ha gustado este contenido, por favor dele like, comparta, active la campanita para que le anuncie de un nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Suscríbase. Estamos en todas las plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias de corazón realmente por estar con todos nosotros pues semana a semana, todos los miércoles, con un nuevo capítulo y además con una nueva temática que siempre es un placer llevarles a todos ustedes. Nos veremos en un próximo capítulo, sin duda alguna, con un tema absolutamente distinto. Muchísimas gracias. Mientras tanto, pues pásela bien. Muchos saludos.